porque además de ser un buen amigo, muy buen amigo, debo decir que es doctor en finanzas, fue decano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de La Plata, es profesor de distintas maestrías, consultor, realmente un hombre, no solamente un hombre de bien y un hombre católico sumamente comprometido, sino un experto en temas económicos. Doctor Sergio Olivo, buen día, Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo te va, Sergio? Tito Garabal, gusto en saludarte. Muchas gracias por llamarme y muchas gracias por la presentación tan elogiosa. No, es que si yo tengo que leer tu currículum, puedo estar hasta que termine el programa, porque si algo tenés son capacidades formadas en tu perfeccionamiento. Y yo te decía hoy temprano, si me podías explicar un poquito esto que el Papa está proponiendo, de acuerdo también a lo que un premio Nobel de Economía viene sosteniendo, y que es la denominada economía social de mercado. ¿Qué es esto, Sergio? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Habría que hacer un poquitín de historia, ¿sí? A ver. Esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los aliados en lo que era en esa época la Alemania Occidental, duró hasta el año 49, y en el año 49 fue elegido primer ministro Konrad Adenauer, ¿Sí? que era demócrata cristiano, y gobernó entre 1949 y 1963. O sea, justo un año después de que naciera yo, él terminaba el mandato, Adenauer. Wow. Y él fue el que fundó las bases para la reconstrucción de Alemania, pero quien llevó a la reconstrucción de Alemania a su máximo esplendor fue un economista que se llamaba Ludwig Erhard, que gobernó poquito tiempo, entre 1963 y 1966. También era demócrata cristiano, pero tenía una tendencia en algunos aspectos de su teoría levemente inclinada hacia el liberalismo. Y a Ludwig Erhard es al que se lo conoce como el padre del milagro alemán, lo que se llama la economía social de mercado. ¿Vos sabés con quién fue, a quien por primera vez le escuché ese término hace muchos años ya? Economía social de mercado, al ingeniero Alzogaray. Ah, mirá vos. El ingeniero Alzogaray fue el primero en hablar de la economía social de mercado, y bueno, fue justamente el que me impulsó a mí a averiguar sobre ese tema, y la verdad que es muy muy interesante. Muchos sostienen que la economía social de mercado es la causante de que hoy Alemania sea una potencia de nivel mundial, esté entre los primeros 3 o 4 exportadores del mundo, ¿sí? Sea muchos lo llaman la locomotora de Europa. Y esta economía social de mercado, algunos la denominan como la tercera vía. Una tercera vía se refieren distinta a las dos vías tradicionales económicas, el capitalismo y el socialismo. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea una tercera vía, por motivos que te voy a explicar ahora en un rato. Sí. Pero, y otra cosa que me sorprendió mucho, referido a esta noticia que apareció hoy en algunos periódicos, acerca de la reunión que tuvo el Papa Francisco con un economista de apellido Stiglitz. Ajá. Me Este señor que hayan hablado de justamente la economía social de mercado, porque Stiglitz justamente no es quien pueda ser tomado como referente de esa forma de pensar. Stiglitz, premio Nobel de Economía, dicho sea de paso, es más bien un neo-keynesiano. Si tuviéramos que ubicarlo en el espectro ideológico clásico, te diría que está ubicado hacia la izquierda. Ah, mirá vos. Un economista de izquierda, intervencionista. No tiene mucho que ver, en mi humilde modo de ver las cosas, con lo que es la economía social de mercado. La economía social de mercado es básicamente una economía, un sistema económico libre, en donde el mercado y el consumo, los consumidores, son los que dan guía a la producción, ¿sí? No al revés, como en los sistemas socialistas, sí. Sino que el mercado y los consumidores son y los precios, que son la forma
de mandar señales al mercado acerca de cuáles son las cosas que merecen ser producidas y qué cosas no, son los que guían la producción. La economía social de mercado es una forma de ver la economía en donde se garantiza absolutamente la competencia, se garantiza el libre acceso a los mercados, se reconoce la importancia fundamental de la política monetaria en el sentido de que una política monetaria desbordada es el origen de la inflación y no otro. Se reconoce la libertad contractual. O sea, en definitiva, la economía social de mercado es una economía de libre mercado, ¿sí? Pero aquí viene el aditamento que, a mi juicio, es lo que la hace más potable para nosotros los católicos. La economía social de mercado no implica un liberalismo absoluto, no implica un no control de las variables por parte del Estado en términos absolutos. En ese sentido está alejado de lo que es el capitalismo salvaje, ¿sí? Sí. Y digamos que la economía social de mercado toma las mejores las mejores cosas de la economía de mercado, pero con una guía del Estado acerca de, por ejemplo, garantizar la competencia, garantizar la libertad contractual, asegurar una política monetaria sana y no inflacionaria. Eso es básicamente la economía social de mercado. Por eso me sorprendió, de cierta forma me sorprendió gratamente, o sea, celebro claro. que el Papa Francisco se reúna con un premio Nobel de Economía a hablar de economía social de mercado. Me sorprendió que lo haya tomado a Stiglitz como referente, ¿no? Pero bueno, será cuestión de poder avanzar un poco más, de poder recabar un poco más de información y analizar bien concienzudamente qué fue el diálogo que ha mantenido el Papa Francisco con Stiglitz, a ver si esto de la economía social de mercado es algo que se trató efectivamente sobre la mesa o si es un simple titular de un diario. Mira, vos sabés que me imagino que el Papa está con este tema en la cabeza porque además de esta reunión con este Premio Nobel de Economía, el viernes se lo dijo concretamente a los obispos de este segundo grupo que están en Roma, inclusive les planteaba, después de hablar de las bondades de esta economía social de mercado, puso como ejemplo al laico argentino Enrique Sciò, cuyo causa de canonización está avanzando rápidamente, y decía, este hombre es un ejemplo de cómo la economía puede tener un rol social en las comunidades y no solamente con fríos parámetros económicos, o sea que se ve que es un tema que le está dando vueltas al Papa en la cabeza, ¿no es cierto? Bien, no tenía este dato que vos me acabas de dar, pero realmente lo celebro, porque si hay un ejemplo a seguir para los católicos es justamente Enrique Sciò. Claro. Celebro que haya sido así. Sergio, a partir de esto que se está hablando, que el Papa lo tiene, se ve en la cabeza y viene hablando en este fin de semana con 2 o 3 niveles, porque hace poquito estaba buscando acá en los papeles, también estuvo reunido con gente de la economía y habló que no se puede tener una economía sin ética, ¿no? Concretamente la palabra, dijo, la economía sirve al bien común si se mantiene ligada a la ética, textual frase del Papa a la Fundación Guido Carli, ¿no? Que fue el gobernador del Banco de Italia en los primeros tiempos. Es decir, lo que veo es que el Papa está insistiendo con estos temas, me parece. En Argentina estamos lejos de esa economía social de mercado, me parece, ¿no? Y lamentablemente sí. Digamos, estuvimos más lejos en otros momentos anteriores de nuestra vida económica y justamente por eso es que estamos como estamos, ¿sí? Te diría que el excesivo empeño por controlar solo las variables monetarias sin tener en cuenta los aspectos sociales y sin tener en cuenta los aspectos productivos, justamente es algo en lo que se puede
que se puede llevar a cabo en el corto plazo, en una situación de emergencia, como la que estamos viviendo ahora, y digamos destinados a evitar males mayores, pero claramente la actual política no puede ser una política que se pueda permanecer y eternizar en el tiempo, ¿sí? Sí, sí. Claramente hay que hacer hincapié en otro tipo de factores que por ahora no se están teniendo en cuenta, pero bueno, insisto, es porque estamos atravesando un momento de grave emergencia y hay que atender otras cosas, ¿entendés? Atendemos para decírtelo en términos más coloquiales, ¿sí? Tenemos que en alguna otra oportunidad recuerdo haberte brindado el mismo ejemplo. Tenemos un enfermo en terapia intensiva y lo importante acá es estabilizarlo, entubarlo y que el corazón le siga latiendo. Después vamos a pensar en cómo hacerle rehabilitación, en cómo el enfermo empiece a caminar. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Vos sabés que yo me acordaba de esto que vos estás ahora graficando con una enorme claridad, como buen docente, además de doctor en finanzas, pero un gran pedagogo, un gran maestro de economistas, doctor Olivo, porque digo, vos acabás de dar así en una mirada que cualquiera puede comprender la realidad de la Argentina. La pregunta es, ¿no hace mucho que estamos en terapia intensiva y no logramos desentubarnos? A ver, yendo desde tu ejemplo a lo más técnico. Sí, hace mucho que estamos en terapia intensiva. Podríamos haber salido antes de terapia intensiva si se hubieran tomado una serie de medidas que eran impopulares y políticamente incorrectas. Quizás el gobierno actual pecó en el sentido de pensar que tenía mucho tiempo por delante, pero la realidad es que no tenemos mucho tiempo por delante. La realidad es que hay situaciones de la vida diaria que son acuciantes y los problemas hay que resolverlos de modo urgente. Quizás el principal pecado que cometió es pensar que el factor tiempo no era un factor a ser tenido en cuenta y que podíamos salir de la crisis en donde nos había sumido el gobierno anterior en forma muy pausada, muy lenta, de tal modo de que el dolor que esa salida cause en la población sea el menor posible. Pero bueno, esto es tema de otra discusión, ¿no? Tema para charlar en otro momento. O sea, el gradualismo fue la salida había que hacerla en forma gradual o si la salida había que hacerla en forma de shock. Claro. Yo siempre sostuve que las salidas en forma de shock son mucho más dolorosas al principio, pero a la postre terminan siendo más beneficiosas porque se sale mucho antes del problema. En alguna oportunidad he escrito algún artículo en algún diario económico, justamente pocas semanas antes de que asuma Mauricio Macri, y justamente trataba este mismo tema, ¿sí? El shock o el gradualismo. Lamentablemente el gobierno optó por el gradualismo y bueno, y es así como han pasado más de 3 años y medio casi y estamos en algunos aspectos estamos mejor, pero son aspectos que no se ven en la vida diaria, son aspectos relacionados con la macro, que no tienen relación con la economía diaria de la gente, ¿sí? Y en lo que hace a la economía diaria de la gente, obviamente estamos peor, pero bueno, producto de este gradualismo que yo te comenté. Doctor Sergio Olivo, gracias por la generosidad de darnos esta clase formidable, porque arrancamos con qué era esto que el Papa está proponiendo de la economía social de mercado y terminamos con una clase de la actualidad que nos preocupa, que nos duele, de las cosas que se podrían haber hecho y que vos anunciaste antes de que asumiera el presidente, no se hicieron y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? De pronto que haya todavía gente que imagina que es mejor votar a corruptos que votar a gente que a lo mejor no supo hacer las cosas. Estamos en un momento complicado, mi querido amigo.
estamos en un momento complicado y la elección a la que nos vamos a ver sometidos, ¿sí? Entre corruptos y no corruptos, pero que no han sabido hacer las cosas, es una cosa que me preocupa y debería preocuparnos a todos, y claramente a vos también te preocupa. Sí, lo cierto. Doctor Olivo, yo te voy a volver a molestar en los próximos días porque me gustaría hablar con vos, que sos un especialista en estos temas, un hombre de una enorme formación, pero además que tenés esa capacidad pedagógica para explicar los temas. Porque me gustaría, una rapidita, hoy me enteré que la economía ahora es un país con economía emergente. Sí. ¿Esto es una buena noticia? Sí, bueno, claramente es una buena noticia, sí. Nosotros habíamos sido directamente borrados del mapa de los mercados. Éramos considerados un mercado de frontera, ¿sí? Los mercados se dividen en mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados de frontera, ¿sí? Sí. Nosotros habíamos caído tan abajo en el mapa de las inversiones mundiales que éramos considerados un mercado de frontera. El hecho de que nos consideren un mercado emergente claramente va a hacer que entremos de nuevo en el radar de los fondos de inversión, y bueno, va a hacer que fluyan dólares a activos argentinos, cosa que en estos últimos años no estaba pasando. Así que eso claramente es una buena noticia, ¿sí? Pero, a ver, es una buena noticia que no nos va a salvar, ¿entendés? Sí, Digamos, es una buena noticia en tanto y en cuto sirva como palanca para que se puedan hacer las cosas que de fondo lleguen las soluciones de fondo que necesitamos. No es que el solo hecho de ser considerado un mercado emergente ya va a hacer que a la gente le alcance el dinero para llegar a fin de mes. Claro. Después te digo, la próxima te voy a llamar para que me expliques el boom de Portugal, del cual mucho se habla, se conoce poco y a lo mejor con tu ayuda podemos entender un poco más. ¿Puede ser para otro momento, doctor Olivo? Con muchísimo gusto, te agradezco el llamado, te mando un abrazo y gracias por tu generosidad siempre. No, gracias a vos porque sos de los hombres que trabaja en la economía con una dimensión social, con un enorme compromiso, pero sobre todo con una formación increíble que realmente vale la pena descubrir y que la compartas con esta sencillez para que todos la entendamos. Un abrazo grande, mi buen amigo, un abrazo grande. Gracias, Tito, un abrazo para vos también. El doctor Sergio Olivo, doctor en finanzas.